El sol caía pesado sobre las colinas secas del oeste, y el viento arrastraba polvo que se metía en los pulmones como brasas encendidas. Samuel Hayes, un ranchero de unos 40 y tantos años, caminaba con paso cansado hacia el corral. Llevaba meses sobreviviendo en soledad, cuidando apenas un puñado de vacas flacas que aún le quedaban después de una sequía cruel. Su rancho, alguna vez próspero, se había convertido en un lugar fantasma, donde el silencio pesaba tanto como la arena acumulada en los rincones de la casa. La soledad era su pan de cada día. Hacía años que había perdido a su esposa durante un parto que nunca llegó a buen término, y desde entonces Samuel no había vuelto a mirar a una mujer con los mismos ojos. Tampoco tuvo hijos, solo el eco de lo que pudo haber sido lo acompañaba cada vez que miraba hacia las habitaciones vacías. Su único consuelo era trabajar la tierra dura y resistirse a abandonar lo que había sido el sueño de su padre. Ese rancho perdido en medio de la nada. Una tarde de verano, cuando el calor se hacía insoportable y hasta los pájaros buscaban sombra en las ramas secas, Samuel vio algo extraño. En el camino polvoriento que llevaba al río, una figura tambaleante avanzaba con dificultad. Al principio pensó que era un perro o quizás algún vagabundo borracho que se había perdido. Pero al acercarse, montado en su viejo caballo gris, descubrió que era un niño. Un niño nativo, delgado hasta el hueso, con los pies descalzos cubiertos de heridas y la mirada perdida de hambre. Samuel desmontó rápidamente y se arrodilló junto a él. El pequeño apenas respiraba, su piel era casi ceniza y los labios estaban agrietados. Sin pensarlo dos veces, lo levantó en brazos como si fuera un saco de plumas y lo llevó directo al granero. Lo recostó sobre un montón de heno limpio y fue corriendo a la cocina a buscar agua y un pedazo de pan duro que quedaba en la despensa. Con paciencia, le humedeció los labios y dejó que sorbiera pequeños tragos. El niño apenas podía masticar, pero su mirada comenzó a llenarse de vida lentamente. Samuel no hablaba el idioma de los nativos, y el pequeño apenas sabía algunas palabras en inglés, pero no hacían falta frases para entender la urgencia de ese momento, era la vida misma la que estaba en juego. El ranchero pasó horas a su lado, asegurándose de que el niño recuperara fuerzas, y cuando la noche cayó, le cubrió con una manta vieja y se sentó cerca, vigilando que la fiebre no se lo llevara. Al amanecer, los ojos oscuros del pequeño brillaron por primera vez con algo parecido a la esperanza. Miró a Samuel, y con voz débil, pronunció una palabra que él apenas entendió: gracias. Esa simple palabra atravesó el corazón del ranchero como un cuchillo. Nadie le daba las gracias hacía mucho tiempo, nadie había compartido con él un gesto de afecto sincero. En ese instante, algo en Samuel cambió. No era solo un niño hambriento. Era como si la vida le hubiera enviado un recordatorio de que aún existía bondad, de que aún podía tener un propósito más grande que simplemente sobrevivir. Durante los días siguientes, Samuel cuidó del pequeño como si fuera suyo. Le enseñó a ordeñar la única vaca que quedaba, a encender fuego con pedacitos de leña seca y a reparar cercas con clavos viejos. El niño, aunque débil, tenía una sonrisa tímida que llenaba los espacios vacíos de la casa. No decía mucho, pero cada mirada de gratitud hablaba más que cualquier discurso. Samuel empezó a llamarlo pequeño lobo, porque tenía los ojos atentos y el instinto de un animal salvaje que, aún herido, no se rendía. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Samuel notó que el niño observaba fijamente el horizonte. Con la mano temblorosa señaló hacia el norte, hacia las montañas lejanas. Samuel entendió que su familia debía estar allí, o al menos su gente. El ranchero sintió un nudo en el estómago, sabía que ese niño no le pertenecía, que tarde o temprano debería regresar con los suyos. Sin embargo, un temor lo atravesaba: ¿qué pasaría si lo descubrían? Los colonos solían acusar de robo o secuestro a cualquiera que tuviera contacto con los nativos, y los nativos podían considerarlo un enemigo por retener a uno de sus hijos. Pero mirar al niño era suficiente para que el miedo quedara en segundo plano. La noche siguiente, Samuel despertó sobresaltado por un silencio extraño. El perro ladraba en la lejanía, y cuando salió al porche con su rifle, lo vio. Bajo la luz pálida de la luna, cientos de figuras se recortaban en la distancia. Eran jinetes, hombres altos con plumas en el cabello y lanzas que brillaban bajo el reflejo del fuego que traían. Samuel contó mentalmente: 20, 50, 100, hasta que el número superó los 200.
Se detuvieron frente a su granero, formando una línea interminable que parecía una muralla viviente. El corazón del ranchero golpeaba como martillo. Supo de inmediato quiénes eran, la tribu del niño. Y ahora estaban frente a su casa, más de 250 guerreros armados hasta los dientes. El aire se volvió espeso, y el silencio pesaba más que los cascos de los caballos. Samuel respiró hondo, consciente de que podía ser su última noche con vida. El jefe, un hombre imponente con cicatrices en el rostro y un penacho de plumas negras, desmontó lentamente y avanzó hacia él. El niño, que se había despertado con el alboroto, corrió fuera del granero y se lanzó a los brazos del hombre. Samuel observó la escena con un nudo en la garganta. El pequeño lo miró, sonrió, y luego habló en su lengua nativa. El jefe escuchó en silencio, y sus ojos, antes duros como piedra, se suavizaron apenas un instante. Samuel esperaba lo peor. Esperaba que lo acusaran de haber raptado al niño, que lo arrastraran de inmediato y lo ejecutaran como hacían con los enemigos. Pero entonces ocurrió algo que nunca habría imaginado. El jefe levantó la mano, y los guerreros bajaron sus lanzas. Luego, con voz grave, se dirigió al ranchero en un inglés marcado pero claro. «Tú le diste vida a mi hijo», dijo. «Podías dejarlo morir, pero lo cuidaste. En nuestra ley, un hombre que salva a un niño se convierte en hermano del pueblo». Samuel quedó mudo. El jefe extendió la mano hacia él, y cuando la estrechó, sintió que algo inmenso estaba ocurriendo. No solo había salvado a un niño, había ganado el respeto de toda una nación. Los días que siguieron parecían irreales. La tribu acampó cerca de su rancho, no como enemigos, sino como guardianes. Compartieron comida, le ayudaron a reparar cercas y a cavar un pozo donde aún quedaba agua. Samuel, que había pasado años en completa soledad, de repente se encontró rodeado de vida, risas y voces que llenaban el aire como música. Su rancho volvió a respirar. Pero el destino rara vez permite que la paz dure demasiado. No tardó en llegar la noticia a los colonos vecinos. Un ranchero solitario vivía ahora rodeado de indios. Para ellos, aquello era traición, un signo de que Samuel se había aliado con los enemigos. El rumor se esparció como pólvora, y pronto un grupo de hombres armados comenzó a organizarse para poner fin a la amenaza. Samuel lo supo gracias a un viejo amigo que vino a advertirle. Esa noche no durmió. Miraba a los nativos alrededor de su rancho, veía al niño que jugaba con una sonrisa limpia, y entendía que la guerra se acercaba inevitablemente. Estaba atrapado entre dos mundos, los colonos que lo llamarían traidor, y los nativos que lo veían como hermano. No había escapatoria fácil. El sol aún no había salido cuando escuchó disparos en la distancia. Los colonos venían montados, con antorchas y rifles, decididos a arrasar con todo. Samuel tomó su arma, no para atacar, sino para defender a quienes le habían devuelto la vida. El jefe nativo se puso a su lado, y el niño, con lágrimas en los ojos, lo tomó de la mano. Samuel sabía que lo que ocurriera esa noche sellaría su destino para siempre.